Bueno, buenos días. Hoy tengo el gusto de exponer el tema de normas sanitarias para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines. En este caso es la resolución ministerial número 363-2005 MINSA. Ya, como los objetivos, asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano en las diferentes etapas de la cadena alimentaria: adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y comercialización en los restaurantes y servicios afines, ¿no? Establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de manipulación que deben cumplir los responsables y los manipuladores de alimentos que elaboran en los restaurantes y servicios afines. Establecer las condiciones higiénico-sanitarias y de infraestructura mínimas que deben cumplir los restaurantes y servicios afines. Ya, aplicación de la norma sanitaria en los restaurantes y servicios afines donde se comercializan alimentos y bebidas. Modalidades de servicio. A la carta. Esta modalidad se basa en la cual el servicio que se ofrece está escrito en un listado y las preparaciones se efectúan al momento o se encuentran parcialmente preparadas. Menú. Esta modalidad tiene varias opciones de refrigerio completo, las cuales se preparan en grandes cantidades y se sirven en un horario de atención definido. Autoservicio. Esta modalidad permite al comensal servirse los alimentos por sí mismo, los cuales se encuentran en una mesa de uso común, como en el caso del buffet. También se considera autoservicio al servicio por parte de un manipulador ubicado detrás del mostrador y que sirve las raciones según la elección del comensal. Al paso. Esta modalidad se basa en la cual el servicio de los alimentos es para consumo en el lugar o para llevar, y a veces se consumen directamente en el mostrador, a domicilio. En esta modalidad de servicio que transporta las preparaciones directamente hacia los consumidores. Comida rápida o fast food, modalidad que presenta los alimentos con una preparación previa o son recalentados y el consumidor se sirve por sí mismo a la mesa, a sus unidades móviles o los lleva. Título 2. De los restaurantes o servicios afines. Capítulo 1. Ubicación e instalaciones. Artículo 4. Ubicación. Los establecimientos destinados al funcionamiento de restaurantes y servicios afines deben estar ubicados en lugares libres de plagas, humos, polvo, malos olores, inundaciones y de cualquier otra fuente de contaminación. El establecimiento debe estar separado de la vivienda de su propietario o encargado. El ingreso del público al establecimiento debe ser independiente del ingreso para los abastecedores y otros servicios. En todo caso, se establecerán periodos de tiempo diferentes para evitar la contaminación cruzada. Estructuras físicas. Construcción sólida, los materiales resistentes a la corrosión, materiales lisos, fáciles de limpiar y de desinfectar. Solo el área del comedor podrá ser de materiales diferentes considerando el estilo del establecimiento, ¿no? Que si es un estilo rústico, campestre, etc. Todas las edificaciones se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. En el caso de los pisos, se construirán con materias impermeables, inabsorbentes, lavables y antideslizantes. No deben tener grietas y serán fáciles de limpiar y desinfectar. Según sea el caso, se les dará un pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia los sumideros, las paredes, de materiales impermeables, inabsorbentes, lavables y serán de color claro. Deben ser lisas, sin grietas y fácil de limpiar y desinfectar. Se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. Cuando correspondan los ángulos entre las paredes y los pisos, debe de haber abovedados para facilitar la limpieza. En el caso de los techos, deben construirse y acabarse de manera que se impida la acumulación de suciedad y sean fáciles de limpiar. Las ventanas y otras aberturas. Debe evitar la acumulación de suciedad. Estarán provistas de protección contra insectos u otros animales. También deben desmontarse fácilmente para su limpieza y buena conservación. Las puertas de superficie lisa,
e inabsorbente, de cierre automático en los ambientes donde se preparan los alimentos, los pasadizos. Con una buena amplitud, proporcional al número de personas que transiten por ellos, no deben ser utilizados como áreas para almacenamiento. En el artículo 6, iluminación. Suficiente, debe tener suficiente iluminación en la cocina, almacén y recepción. No sombra ni color falseados, las lámparas con protección para evitar accidentes. En el artículo 7, ventilación. Tiene que haber una suficiente ventilación del área limpia a sucia. Obligatorio, debe de haber en la cocina una campana extractora. Capítulo 2 de los servicios. En el artículo 8, abastecimiento y calidad de agua. El agua tiene que ser potable, permanente y suficiente. En el artículo 9, evaluación de aguas residuales. Tiene que estar en buen estado, protegido contra las trampas de grasa. El artículo 10, disposición de residuos sólidos en recipientes de plástico, en buen estado, con tapa y bolsa plástica, cantidad suficiente de lavado y desinfección a diario, usar colectores con tapa. En el artículo 11, vestuarios y servicios higiénicos del personal. Tienen que estar bien iluminados y en un buen estado de conservación. Servicios higiénicos. Fuera del área de manipulación, siempre se debe encontrar fuera del área de manipulación. La puerta no debe tener acceso a la cocina ni al almacén, con iluminación y ventilación suficiente. Material de fácil limpieza y desinfección. No debe, como repito, no debe de haber un acceso directo a las cocinas ni nada. Los lavatorios estarán provistos de dispensadores de jabón líquido, toallas desechables o secadores automáticos de aire, recipientes para eliminación de papeles. Artículo 12. Servicios higiénicos para el público. Este no tiene que dar directo al comedor. Tiene que tener puertas con cierre automático. Tiene que estar en buen estado de conservación e higiene, con una buena iluminación y ventilación. Debe haber letreros de lavado de manos. Capítulo 3. De los equipos y utensilios. Artículo 13. Características. Material de fácil limpieza y desinfección, resistente a la corrosión, que no transmitan sustancias tóxicas, ni olor, ni sabores. Material inabsorbente y superficie lisa. Artículo 14. Lavado y desinfección. El secado de la vajilla debe ser al medio ambiente. Si usa toallas, deben mantenerse limpias. Artículo 15. Almacenamiento. En los lugares, se debe almacenar en lugares cerrados, vasos y copas boca abajo, equipos y utensilios a 20 centímetros del piso, cubrir equipos y debe estar lejos de los drenajes. Artículo 16. Mantelería. Conservar con un buen estado, guardarla limpia, tiene que estar en un lugar exclusivo y cerrado, las servilletas se deben reemplazar en cada uso dado por el comensal, se debe limpiar y desinfectar el mantel de manera individual. Capítulo 4. De la recepción y almacenamiento de los alimentos. Artículo 17. Recepción y control de alimentos. Los establecimientos deben registrar la información correspondiente a los alimentos que ingresan respecto a su procedencia. Descripción, composición, características sensoriales, periodo de almacenamiento y condiciones de manejo y conservación. Dicha información debe encontrarse disponible durante la inspección que realice la autoridad sanitaria municipal competente. También debe llevar un registro de los proveedores que los abastecen de los alimentos. Artículo 18. Del almacén de productos secos. Los almacenes deben mantenerse limpios, secos, ventilados y protegidos contra el ingreso de roedores, animales y personas ajenas al servicio. Los productos químicos, tales como detergentes, desinfectantes, pinturas, etc., deben guardarse en un ambiente separado, seguro y alejado de los alimentos. El establecimiento no guardará en sus instalaciones materiales y equipos en desuso o inservibles que puedan contaminar los alimentos y propicien la proliferación de insectos y roedores. En el almacenamiento se tendrá en cuenta la vida útil del producto. Artículo 19. El almacén de frío. En los equipos de refrigeración, la temperatura debe calcularse según el tamaño y cantidad del alimento almacenado, de tal manera que el alimento tenga una temperatura menor a 5 grados centígrados al centro de cada pieza. En caso de conservar alimentos congelados, el establecimiento debe contar con equipos de congelación para que los alimentos tengan una temperatura de menos 18 grados.
Ya. Los alimentos de origen animal y vegetal se almacenarán por separado para evitar la contaminación cruzada y la transferencia de olores indeseables. Las piezas grandes de la res en refrigeración no deben exceder de 72 horas, mientras que otros tipos de carnes, aves, menudencias no deben exceder las 48 horas. Capítulo 5, artículo 20 de la cocina. La cocina debe estar ubicada próxima al comedor y debe tener fácil acceso al área de almacenamiento de las materias primas. El área de la cocina debe ser suficiente para el número de raciones de alimentos a preparar según la carga del establecimiento. Artículo 21 del comedor. El local del comedor estará ubicado próximo a la cocina. La distribución de mesas y mobiliario debe ser funcional, permitiendo la adecuada circulación de las personas. El acceso al comedor debe ser lo suficientemente amplio para garantizar el tránsito de los comensales, evitando aglomeraciones, tanto el ingreso como la salida. Título 3. Procesos operacionales. Capítulo 1. Preparación de los alimentos. Artículo 22. Preparación previa. Las carnes, pescados, mariscos y vísceras se lavarán con agua potable corriente antes de someterlas al proceso de cocción. Las hortalizas, según corresponda, se lavarán hoja por hoja o en manojos bajo el chorro de agua potable. La desinfección de hortalizas y frutas, posterior al lavado, se efectuará con desinfectantes comerciales de uso en alimentos aprobados por el Ministerio de Salud. Artículo 23. Descongelación. Debe ser transferidos inmediatamente a cocción. La descongelación de alimentos puede realizarse en refrigeración, horno microondas o por inmersión en envase hermético, en agua fría que corra en forma constante los alimentos congelados. Artículo 24. Proceso de cocción. El grado de cocción de grandes trozos y enrollados de carnes y aves debe alcanzar en el centro de la pieza una cocción completa, lo cual se verificará al corte o con un termómetro para los alimentos. La temperatura estará por encima de los 80 grados centígrados. Las grasas y aceites utilizados para freír no deben estar quemados. Artículo 25. Conservación de alimentos preparados. Las preparaciones a base de ingredientes crudos o cocidos perecibles de consumo directo deben conservarse en refrigeración a una temperatura no mayor a 5 grados centígrados hasta el momento de su consumo. Para el caso de los alimentos de mayor riesgo, como cremas a base de leche y huevos crudos, el periodo de conservación no podrá ser mayor de 24 horas. Artículo 26. Recalentamiento de comidas. El recalentamiento de las porciones que se han mantenido en frío debe hacerse lo más rápido posible y hasta alcanzar una temperatura mínima de 74 grados centígrados en el centro del alimento por al menos 30 segundos y servirse de inmediato. Artículo 27. Contaminación cruzada. Las materias primas y los alimentos crudos que se almacenan en los equipos de frío, el personal encargado de la manipulación de las materias primas se lavará y desinfectará las manos antes de entrar en contacto con los alimentos. Las tablas y utensilios que se empleen para efectuar la manipulación de los alimentos deben ser diferentes para los crudos y para los cocidos. Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse después de utilizarse con alimentos crudos. Todos estos que les he mencionado sirven para evitar una contaminación cruzada, ¿no? Capítulo 2. Servido de comidas. Artículo 28. Servido de comidas. Se debe poner atención a su manejo de acuerdo a las siguientes indicaciones. Los platos se tomarán por debajo o por los bordes, los vasos por las bases, los cubiertos por sus mangos y las tazas por debajo o por las asas, procurando no tocar con los dedos la superficie que entrará en contacto con los alimentos o la boca de los comensales. En ningún caso los platos o fuentes con las preparaciones se colocarán unos sobre otros. Artículo 29. De las modalidades de servicio al consumidor. Cualquiera que sea la modalidad de servicio al consumidor, incluso las que no se indican en este artículo, se sujetarán estrictamente a los principios de higiene, las buenas prácticas de manipulación, las temperaturas de seguridad y de requisitos higiénicos sanitarios que se establecen en la presente norma sanitaria. Artículo 30. Atención al consumidor. El área de atención al consumidor, según las modalidades del servicio, debe tener su mobiliario y mantelería en buen estado de conservación e higiene, si la modalidad lo requiere. Se colocarán recipientes para basura con bolsas plásticas y tapas de vaivén que se mantendrán en buen estado de conservación e higiene, no permitiendo que los residuos rebasen su capacidad.
Capítulo 3, de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Artículo 31, de las bebidas no alcohólicas. Las bebidas no alcohólicas envasadas, como es el caso de jugos, refrescos, gaseosas, se servirán en sus envases originales. En el caso del uso de equipos surtidores o dispensadores, se servirán en vasos desechables o vasos de vidrios limpios. Artículo 32, de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas se servirán en restaurantes y servicios afines. Deben de ser de procedencia formal y tener autorización de expendio, registro sanitario y fecha de vencimiento cuando corresponda. Asimismo, los licores importados deben tener registro sanitario, información en el rótulo consignada en el idioma español, fecha de vencimiento cuando corresponda y las restricciones o advertencias para su consumo de ser el caso. Artículo 33, de la manipulación de las bebidas. Los manipuladores de las bebidas no alcohólicas y alcohólicas deben observar todas las recomendaciones de la salud, higiene personal y presentación que se establecen en el presente norma sanitaria. Artículo 4. De la salud, higiene y capacitación del personal. Artículo 34. Salud del personal. La administración del restaurante o servicios afines es responsable del control médico periódico de los manipuladores de alimentos que trabajan en dichos establecimientos. Artículo 35. Higiene y hábitos del personal. Antes de iniciar la manipulación en alimentos, inmediatamente después de haber utilizado los servicios higiénicos, en los puntos que voy a mencionar son el lavado de manos, cuando se debe de hacer. En este caso, antes de iniciar la manipulación de alimentos, inmediatamente también después de haber usado los servicios higiénicos, también se debe lavar las manos. Después de toser o estornudar utilizando las manos o pañuelo. Después de rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo, después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados, después de manipular alimentos crudos como carne, pescado, mariscos, etc., después de barrer, trapear, recoger y manipular los recipientes de residuos, limpiar mesas del comedor, tocar dinero y otras veces que sea necesario, todas esas veces se tiene que lavar las manos. Artículo 36. Vestimenta. Los manipuladores de alimentos del área de la cocina deben usar la ropa protectora de color blanco que les cubre el cuerpo, llevar completamente cubierto el cabello y tener calzado apropiado. Toda vestimenta debe ser lavable, mantenerse limpia y en buen estado de conservación, a menos que sea desechable. El resto del personal debe usar ropa protectora mantenida en un buen estado de conservación e higiene. Los operarios de limpieza y desinfección de los establecimientos deben usar delantales y calzados impermeables. Artículo 37, de la capacitación sanitaria. La capacitación sanitaria de los manipuladores de alimentos es responsabilidad de la administración del establecimiento y tiene carácter obligatorio para el ejercicio de la actividad, pudiendo ser brindada por las municipalidades, entidades públicas y privadas o personas naturales especializadas. Título 4 de las medidas de saneamientos. Artículo 38. La capacitación sanitaria. Los establecimientos deben contar con un programa de higiene y saneamiento en la cual se incluyen los procedimientos de limpieza y desinfección para satisfacer las necesidades del tipo de restaurante o servicio de comidas que se ofrece acá, utilizando productos autorizados por el Ministerio de Salud. Artículo 39. Prácticas de limpieza y desinfección. Las superficies de las áreas de trabajo, los equipos y utensilios deben limpiarse y desinfectarse a diario, tomando las precauciones adecuadas para que los detergentes y desinfectantes utilizados no contaminen los alimentos. Durante las actividades en la cocina solo se pueden recoger alimentos líquidos del piso u otros desperdicios accidentales con un trapo húmedo, nunca con escoba, porque se puede levantar contaminación del piso hacia los alimentos. Los vestuarios y servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento. Se debe limpiar y desinfectar las sillas para niños después de cada uso. Artículo 40. De las plagas y animales. Los establecimientos deben conservarse libres de roedores e insectos para impedir su ingreso desde los colectores en las cajas y buzones de inspección de las redes de desagüe. Se colocarán tapas metálicas y trampas en su conexión con la red de desagüe. Artículo 41. Almacenamientos de plaguicidas y desinfectantes. Los plaguicidas, desinfectantes u otras sustancias tóxicas que puedan representar un riesgo para la salud deben estar etiquetados adecuadamente con un rótulo en el que se informe su toxicidad, modo de empleo y medidas a seguir en caso de intoxicaciones. Gracias.